Llegas a tiempo a la oficina, pero la jornada no es suficiente para todos los procesos manuales que debes realizar. El tiempo y los reprocesos que te lleva la ejecución de reportes, conciliaciones, cuadres de los ingresos y procesamientos de pago te van generando estrés. Hacer todo esto de forma manual por cada uno de los canales que usas como web service, email, host to host, entre otros, y solo para poder comunicarte con tus bancos. Alliance Enterprise tiempo y los reprocesos que te lleva la ejecución de reportes y servicios en tecnología financiera que dispone para ti. Nuestro ATP Alliance Treasury Portal, Alliance Soft, Alliance Security y Alliance Services te permitirán que a través de un único servicio puedas automatizar y controlar toda la información, asegurando y dando un manejo más efectivo a los pagos, los estados de cuenta, rechazos, procesos de conciliación y visualización de extractos, desde y hacia tu ERP. En Alliance Enterprise queremos que hagas parte del mundo de la automatización, reduciendo el riesgo y controlando tu tesorería, asegurando con éxito la continuidad de tu negocio. Una de las bellezas que tiene nuestro servicio es que nosotros no solamente automatizamos la tesorería de un corporativo, de un cliente real. La maravilla es que en los dos extremos nosotros aportamos valor. El banco, la institución financiera, también recibe un beneficio que a nuestra manera de ver es una belleza, si me permites la palabra. El corporativo hoy día tiene un ERP, lo que nosotros llamamos un ERP de clase mundial. Invirtió tiempo, invirtió dinero, horas hombre detrás de esos proyectos, ¿sí? Pero hoy día ese ERP está aislado del mundo. Está aislado del mundo porque cuando necesito comunicarme con mi institución financiera o con mi banco, necesito subir un portal bancario. ¿Y un portal bancario qué significa? Significa loguearme, un token, y aquí hay un problema de seguridad, ya que hay un problema de manualidad. Y nosotros lo que hacemos es conectar ese ERP a nuestros amigos, las instituciones bancarias, financieras y bancos. ¿Y qué aportamos nosotros a nuestros amigos los financieros? Aportamos tecnología, renovación de esa tecnología en el tiempo. Aportamos también la automatización, pero la automatización estandarizada, porque nuestros amigos los bancos y las instituciones financieras no necesitan invertir tiempo y dinero en comunicar ese idioma que habla el ERP, esa tesorería de nuestro cliente corporativo, al idioma que habla la institución financiera o el banco. Nosotros también hacemos esa magia. Contribuimos, ¿sí?, a que estas dos partes se dediquen verdaderamente a su negocio, ¿sí?, el negocio del sector real, ¿sí?, y el negocio financiero. Me desprendo de esos largos proyectos tecnológicos, de infraestructura tecnológica, de comunicación y de comunicación en el tiempo, ¿sí? Yo ahora rato le decía a un cliente amigo y le decía, oye, lo que más se renueva en este mundo donde vivimos es la tecnología. Hoy día compramos un celular, ¿sí?, y 6 meses después está la nueva versión del celular. Esa es la tecnología. Hoy día nos movemos con 50 gigas y mañana son 100 gigas, ¿sí? Y eso es lo que nosotros garantizamos, esa renovación de infraestructura tecnológica en el tiempo para que las dos partes, tanto el cliente del sector real corporativo como institución financiera, se dediquen a hablar de sus negocios, ¿sí?, de que la tecnología deje de ser un factor fundamental en esa relación, sino que vayan y hablen y que ya la tecnología no forme parte de esa toma de decisiones. Y ahí es donde nosotros aportamos sin duda seguridad, estandarización y sobre todo tranquilidad.
Hola, muy buenos días para todos. Les damos una bienvenida a este taller de ciberseguridad en Swift, que en esta oportunidad trae Alliance Enterprise. Y en este taller queremos mostrarles la relación que hay casi directa entre la implementación y la documentación de procesos con los controles de seguridad que se deben implementar en las organizaciones frente a la operación y más aún, y súper importante, frente a Swift. Así que gracias a todos los que se están conectando a través de Zoom, a través de nuestra conexión web y YouTube. Y le damos la bienvenida en este momento a nuestros expertos y gracias porque contamos con su participación. Por un lado tenemos a John Rivera. Él es gerente de proyectos en Alliance Enterprise, auditor líder en ISO 27001, con 11 años de experiencia en Swift, desde el soporte hasta la administración, y con un fuerte análisis y énfasis en la seguridad informática. Por otro lado está Alexis Romero. Él es experto en riesgos y control en Alliance Enterprise. Es además uno de los muy pocos en el mundo certificados como experto Swift, tanto en sistema, mensajería, seguridad, y contamos con una experiencia de Alexis de 35 años en este campo. Mi nombre es Diana Rodríguez, es para mí un gusto acompañarlos el día de hoy y guiar este taller que está basado en 8 temas principales que consideramos abarcan y nos dan esa claridad sobre la apremiante necesidad que hay y que tienen hoy las organizaciones de crear procesos, de darle seguimiento a los mismos como punto clave para lograr asegurar correctamente el flujo operativo. John nos hablará de los procesos como la base de la seguridad y Alexis nos contará lo que se debe hacer para tener una operación controlada contra el cibercrimen. Hola John, hola Alexis, muchas gracias por estar aquí y por permitirnos este espacio. Diana, muy buenos días a todos. Gracias por su asistencia, gracias por tenernos acá. Y bueno, esperamos sea de agrado para ustedes este espacio. Gracias. Gracias a todos, buenos días, gracias Diana, John, a todos ustedes, muy amables por su participación. Igualmente esperamos que esta pequeña charla les dé las expectativas para cumplir con todos sus controles respecto del sistema Swift para este año. Maravilloso, Alexis. Bueno, les recordamos nuevamente que estamos conectados a través de Zoom y por streaming en nuestro website, a través de YouTube. Y en cualquiera de estos medios ustedes encontrarán unos chats habilitados para que nos puedan dejar las preguntas que surjan durante la realización de este taller y estamos prestos a responderlos. Bien, hoy abordaremos entonces un tema de muchísimo interés como lo es la seguridad y visto desde 2 ángulos, los procesos y la gestión de riesgos. Con respecto a los procesos, quiero dar inicio preguntándole a John si realmente se debe dar una importancia a definir procesos. Bien, Diana, gracias. Antes de hablar de esa importancia, me gustaría volver un poco a lo básico. Definamos qué es un proceso. Realmente un proceso es un conjunto de actividades que deben realizarse. Bien, les pongo un ejemplo bastante sencillo. Supongamos que yo tengo una fábrica de muebles. Mi cliente realiza una solicitud de un producto vía web, le gustó una silla, la pagó y esa solicitud me llega a mi compañía al área de operaciones que va a realizar la construcción de esa silla. Entonces, ¿qué sucede? La entrada a mi proceso va a ser esa solicitud del cliente donde generó la silla que solicitó. Entonces, yo con mis actividades de proceso empiezo a hacer el armado de la silla. Entonces, primera actividad, ir a la bodega por las partes de la silla, por ejemplo. Segunda actividad, realizar el armado. Tercera actividad, pegar el cojín. Cuarta, pegar el forro, por ejemplo. Entonces, esa serie de actividades van a generar que nuestro proceso tenga una salida. La salida es el producto ya totalmente terminado
y está muy ligado a otros procesos también dentro de mi compañía. Supongamos que existe el área de envíos. Entonces, ellos van a tomar ese producto totalmente terminado, que ahora es su nueva entrada para ese producto. Van a forrarlo, colocarlo en una caja, ponerle un destinatario remitente y hacer el despacho hasta el sitio final, que es la entrega al cliente. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta cómo ese tipo de actividades forman un proceso y está orientado o atado más bien a los roles y responsabilidades. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo dejo de hacer o no una actividad o no tengo totalmente definido quién es el responsable de dicha actividad? Es como ir tres tras un balón y al final todos creemos que va a ir la otra persona y nadie termina yendo por el balón. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dejan de realizarse actividades realmente importantes y vamos a tener perjuicios al final. ¿Sí? En el caso de nuestra silla, supongamos que olvidamos pegar el cojín. ¿Qué vamos a encontrar por el lado del cliente? Inconformidades, ¿sí? Vamos a tener pérdida reputacional. Ese tipo de cosas son las que debemos evitar en nuestra compañía. Bien. Hablemos un poco de los activos de información. Cuento con una gestión adecuada de los activos críticos. Son las joyas de la corona para nuestro negocio. Entonces, ¿por qué creemos que son esas joyas de la corona? Porque sin ellos no tendría razón de ser, en la mayoría de los casos, nuestra compañía. Bien. Debemos identificar, detectarlos y gestionar ese tipo de activos porque son valiosos. ¿Sí? Como en nuestra casa, por ejemplo, la familia, queremos resguardarla de algún tipo de evento. Entonces, si contamos como un riesgo, temas de salud, entonces les pago un médico o cuentan con un seguro. Entonces, esos activos deben ser resguardados y debo identificar unos riesgos, porque están expuestos a riesgos tanto externos como internos, ¿sí? Una vez identifico esos riesgos, les voy a dar una valoración. ¿Esto con qué fin? Con saber cuáles son más urgentes de proteger que otros, ¿sí? O qué nivel de riesgo tengo si uno de estos activos se ve atacado, ¿sí? Y cuáles son o me van a dar continuidad a mi negocio. Bien, estos activos, ¿cómo los cubro? Aplico controles. Controles que me van a mitigar ese riesgo en cierta parte. No los puedo disolver en su totalidad, pero sí en gran parte. Bien. El proceso de revisión independiente. Tengo entonces presente la seguridad de la información en la definición de procesos de la compañía. ¿Qué me ayuda este punto? Resulta que yo, como hago mis tareas a diario, muy posiblemente estoy omitiendo cosas que otros podrían ver. Entonces, he ahí la importancia de contar con una evaluación independiente, sea ya con un ente independiente, por ejemplo, en donde solicite una auditoría y puedan ellos revisar cómo estoy yo con mis procesos, mis actividades, mi valoración de riesgo, mis controles, y ver si ellos logran detectar algo que yo no pude observar. Además, esto está acompañado de un ciclo, ¿sí? Porque, como sabemos, cada día los ataques son más sofisticados, hay inventos nuevos y debemos estar preparados también para defendernos de ellos. Entonces, por esto es un ciclo de nunca acabar. Aprendo de mis errores, de lo que identifiqué, corrijo y soluciono. Luego empieza el ciclo nuevamente. Planifico, mejoro, valoro y tomo acciones. Entonces,
Es así y es por ello la urgencia de la seguridad de nuestros procesos. Muchas gracias, John. Vemos que es súper importante. Sin embargo, todos los ojos deben estar puestos en esa definición de los procesos, ¿verdad? ¿O debemos tener en cuenta algo más, Alexis? Bueno, sí, evidentemente. En los procesos que son la base específica de todos los objetivos de la compañía o del objetivo que se propuso con dicho proceso, en especial el objetivo final de la compañía se basa en muchos procesos unidos y paralelos. Estos procesos van cambiando en el tiempo. No solamente porque se mueven, progresan, sino porque hay cambios a los que tenemos que aplicar. Tenemos que ajustarnos a los cambios que han venido sucediendo en dicho proceso, en la fabricación de la silla que dice John, o en los procesos de nuestro sistema Swift, por ejemplo, que es el tema que nos atrae ahora, van cambiando. Y estos procesos, en esos cambios, por más estudiados que los tengamos, pueden en esos cambios sufrir por factores internos o factores externos, pueden cambiar en el tiempo y pueden afectar nuestros procesos. Tenemos que evaluar entonces dónde cambiaron y a qué riesgos nos estamos sometiendo en dicho cambio. Entonces tenemos que evaluar para el cambio del proceso, evaluar también los riesgos inherentes a dicho cambio. Esos factores internos o externos, como había dicho, tenemos que revisarlos uno a uno para saber en qué posición y en qué punto vamos a obtener un nuevo riesgo o se nos crea un nuevo riesgo. Vamos a tratar de aplicar una serie de medidas para controlar el riesgo, evaluar ese riesgo y evidentemente en la medida que los procesos van a modificarse en el tiempo, entonces también nuestros riesgos y nuestra evaluación de riesgos igualmente ha de ser una gestión permanente y continua. Tenemos que revisar en qué parte cambió, en qué parte quedamos débiles en el proceso nuevo o porque vinieron factores externos nuevos a nuestro proceso actual y evaluar los riesgos y los controles o las medidas que van a mitigar que nos alteren nuestros procesos. Entonces, la gestión de riesgos también es permanente, de ahí su palabra. Esa gestión de riesgos hay que hacer tal como lo dice la teoría, una identificación del riesgo, una evaluación, proponer un plan de acción sobre ese riesgo nuevo encontrado y tratar de mitigarlo y evaluar finalmente nuestro resultado en esa evaluación. Eso es indispensable, permanente, una gestión de riesgos permanente sobre nuestros procesos. Gracias, Alexis. John, ahora que nos hablabas de los procesos, sentí que es algo solo de documentar la operación. ¿Se debe tener algo más en cuenta en esa documentación de los procesos? Por supuesto que sí, Diana. Bueno, nosotros debemos contar con un modelo de gobierno. ¿De qué consta esto? Resulta que debemos contar con ayuda y apoyo de la alta gerencia en nuestra organización. ¿Por qué? Porque requerimos un liderazgo y un compromiso y quizás asignación de recursos en la mayoría de los casos. Entonces, por eso es indispensable que tengamos principalmente ese apoyo. Bien. Adicionalmente a esto, vamos a contar con un cumplimiento de requisitos de algunas partes interesadas. Pueden ser, por ejemplo, temas de gobierno, ¿sí? Accionistas, clientes, alguna área adicional a nuestra compañía que también cuenta con esos requisitos en cuanto a seguridad. En nuestros procesos críticos, nuestros clientes, ese tipo de accionistas, todas las partes interesadas quieren asegurar esa operación, ¿sí? Debemos contar entonces
de acuerdo a la arquitectura que se presente en cada uno de nuestros clientes, evaluar, identificar esos procesos, esos activos y protegerlos. Bien. Resulta que existen estándares de seguridad que son internacionales, es decir, ya existen desde hace muchísimo tiempo, lo aplican grandes compañías, están avalados a nivel internacional y prácticamente es alinearnos a ellos, ¿sí? No inventar la rueda, como se diría coloquialmente, sino seguir esos lineamientos. Como ya fueron evaluados, yo puedo evitar, por ejemplo, errores o que esté omitiendo algo en mis controles. Esto pues estará alineado al programa de seguridad que nos va a apoyar la alta gerencia. Este modelo va a incluir responsabilidades, como lo comentaba anteriormente, nuestros roles de cada una de las partes que está conformando ese proceso, que realiza cada una de esas actividades. Entonces, debe contar con esa alineación a los temas de seguridad. Planes de acción, monitoreo y seguimiento. Resulta que esto es cíclico, como les mencionaba. Aquí tenemos que estar en todo momento revisando, aprendiendo, corrigiendo y tomando acciones para evitar futuras intrusiones, hablando en temas de tecnología. Es de esta manera que agregamos seguridad a nuestros procesos, Diana. Gracias, John. Veo entonces que están bastante ligados los procesos con la seguridad en las organizaciones. Existen también muchos estándares en la industria para documentar esos procesos y gestionar los riesgos. En ese sentido, ¿qué propone Swift en temas de controles, Alexis? Sí, correcto. Diana, el sistema SWIFT es un proceso bancario terriblemente importante y la gestión del sistema en cada una de las entidades, bien sean corporativas o financieras, de ese enlace a SWIFT, tienen muchos procesos. Está compuesto esa tarea de manejo de la red de muchos procesos. Cada uno de ellos ha de tener entonces, como dijimos, una evaluación permanente de riesgos porque están sujetos a diferentes ataques o vulnerabilidades, hablando ya de sistemas técnicos como es el sistema SWIFT, a muchos ataques, muchas vulnerabilidades que pueden ser explotadas por hackers, por errores en los mismos procesos, no necesariamente ataques. Y SWIFT propone entonces que esa conectividad sea revisada, controlada por cada uno de los participantes de la red para darle una seguridad generalizada a toda la red internacional bancaria como lo es SWIFT. Evidentemente, identificó una serie de riesgos a esa conectividad y propuso un marco de controles basado, como dijo John, en los diferentes estándares. Es decir, no se inventó la rueda, pero lo reorganizó. Tomó de los diferentes estándares las mejores cosas y los aplicó a los riesgos que SWIFT prevé que tiene la conectividad a su red por parte de las entidades. Entonces se basó en NIST, en ISO 27002, etcétera, y arregló su propio control de marco, su propio marco de controles de seguridad, que se renueva cada año, como lo vamos a ver, y fue creciendo en el tiempo con una serie de controles. Inició con 24 controles, va en 32 controles, y ha venido protegiendo e identificando diferentes riesgos y colocando una serie de controles a dichos riesgos. Esto equivale a que cada año las entidades han de poder hacer una evaluación a su sistema, a sus procesos que cubren el sistema y aplicar lo que nos dice SWIFT en su marco de controles de seguridad, tal como lo tiene dispuesto. Lo separó en 3 objetivos y 7 principios y ahí colocó
todos los controles que van creciendo y van alcanzando componentes nuevos, alcances nuevos, mitigando de esta manera ciertos riesgos. Estos procesos de control ocurren cada año. Si vemos en la siguiente filmina, desde 2017 que apareció nuestro marco de controles generalizados para toda la comunidad, ha venido creciendo y las entidades tienen que garantizar que sí están colocando los controles a sus procesos SWIFT, a cualquiera de los procesos que llevan en su sistema SWIFT. Esa comprobación o ese atestiguamiento de que las compañías tienen sobre los activos SWIFT han de demostrarlo. Y esa demostración no solamente es de las primeras o segundas líneas de seguridad en la compañía, sino que tienen que basarse en una evaluación independiente, como lo había nombrado John en la primera parte de la charla, que nos asegure que visto desde afuera tenemos y estamos aplicando. Tenemos los controles y los estamos aplicando de manera correcta, de tal manera que finalmente podamos atestiguar ante SWIFT y ante toda la comunidad que de nuestra parte, de cada una de nuestras conexiones, de cada uno de nuestros procesos SWIFT, estamos asegurando y colaborando con la red general en su seguridad. Esto es lo que se llama Independent Assessment Framework, que tiene que ser cumplido cada año antes del 31 de diciembre. Tenemos que aplicar los controles, los nuevos controles propuestos por SWIFT. Fíjense que esto es cíclico, nunca para. Entonces, cada año tenemos que hacer una revisión de estos controles, ver que los estamos aplicando y atestiguar que cumplimos en cierta medida y ojalá en su totalidad los controles para asegurarles a nuestros corresponsales, a nuestras contrapartes, que por nuestro lado la red está segura. Esto lo vamos a ver más adelante en las próximas sesiones. Entonces, nuestro modelo que se llama Customer Security Framework de SWIFT sale anualmente. Nunca vamos a dejar de recibir esas nuevas versiones. Ahora en julio sale la del 2023. No hemos terminado de cumplir la del año 22 y ya vamos a tener nuestro nuevo marco de controles. Tenemos que estar atentos entonces a hacer una lectura, a evaluarlo, a llamar a nuestros asesores internos o externos, a mirar qué cambios tuvieron, qué componentes nuevos hay en esos procesos que debemos proteger. No solamente qué componentes nuevos en los procesos, pero qué ataques nuevos hubo por parte de factores externos que ataquen la red, ¿no? Entonces, debemos estar muy atentos cada año a este control de seguridad. Qué bueno, Alexis, excelente información para estar conectadísimos y además muy pendientes y de esa verificación que se debe realizar de acuerdo a lo que nos cuenta. Y sin duda alguna, SWIFT es un referente en temas de seguridad grandísimo. Y bueno, ahora, ¿cómo unimos estos dos temas, los procesos y la gestión de riesgos? Ayúdame, John, a entender un poco sobre esta unión que se debe hacer. Bien, Diana, claro que sí. Bueno, ¿qué sucede aquí? Aquí vamos a contar con 4 etapas para generar esa matriz. En primera instancia, yo debo realizar una identificación. Recuerdan que charlábamos que cuento con unos activos de información que son bastante valiosos para mi compañía. Entonces, tengo que tener una identificación, un inventario de estos activos, ¿sí? Saber su ubicación, por ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos de activos en pantalla, como pueden ver, servidores, firewalls, aplicaciones de SWIFT, PCs de operadores o sistemas de conexión hacia otros sitios o otros proveedores. Posterior a esto, una vez hemos identificado esos riesgos, vamos a su análisis. Vamos a ver cómo están compuestos, dónde pueden contenerse, ¿sí? Y ver qué tipo
de riesgos o amenazas están expuestos nuestros activos. Una vez tengamos estos tipos de riesgos, vamos a realizar una valoración, ¿sí? Vamos a ver qué es más crítico que el otro, el uno que el otro, ¿sí? Vamos a posteriormente cubrirlos con un control. Una vez identificamos el riesgo, vamos a tener los controles o los tratamientos para cubrir este tipo de riesgo. Entonces, ¿qué tipo de riesgos podemos encontrar? Por ejemplo, en sistemas informáticos podemos ver aquí accesos no autorizados o privilegios excesivos. Les pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que en nuestra compañía tenemos acceso a un repositorio de información todos los usuarios. Allí hay de pronto carpetas o archivos que no deben ser compartidos para todos, solo unos los modifican y son de alto riesgo. Entonces generamos segregaciones, ¿sí? Le damos permiso solo a las personas que deben entrar, quienes deben modificar o visualizar esta información, y a los demás los dejamos fuera de este ámbito. Lo que hacemos es reducir el nivel de acción y de exposición a un riesgo. Bien, con los controles, entonces tenemos un ejemplo aquí con gestión de control de acceso lógico, el control 5.1 del marco que nos hablaba Alexis hace un momento, que informa SWIFT, y allí podemos ver detalles como ese, cómo podemos cubrir nuestros sistemas de información de riesgos como son factores externos o internos en nuestra compañía. Existen estrategias, por ejemplo, comunes de mitigación. Yo podría de pronto evitar o eliminar el riesgo. Esto no es muy común, porque si cuento con un activo, debo controlarlo. Casi que evitarlo es eliminar el activo y eso poco se da. ¿Cuál sí es muy común? La reducir el riesgo o controlarlo, ¿sí? Nosotros no logramos reducirlo en su totalidad, pero sí podemos llegar a gran parte, un 80, un 90%, para evitar que un riesgo se materialice. Otra es transferir el riesgo. ¿A qué se debe esto? Puedo, por ejemplo, tener mi activo con un proveedor que lo va a controlar y lo va a cuidar, ¿sí? Y por último, aceptar el riesgo. Esto sucede, por ejemplo, con temas que son de poco impacto, ¿sí? Digamos que tengo un activo, no es tan crítico de acuerdo a mi valoración. Digamos que mi compañía o mi producción puede subsistir sin él por unos minutos, unas horas, no es tan crítico su impacto, entonces puedo tomar la decisión si convivo con ese riesgo. Es de acuerdo a esta información que acabo de brindarles, cómo podemos definir las matrices de riesgos. Bien, John, gracias. Sabemos entonces sobre su importancia en la definición de estas matrices y más que importancia sobre la urgencia, ¿verdad?, de definir estos procesos. Asimismo, la urgencia de gestionar el riesgo a que está expuesta una organización y no solamente desde lo externo, sino en el interior de estas organizaciones. Pero, ¿cómo puede afectar a la organización el no hacer ninguna de estas cosas, Alexis? Sí, evidentemente no tener una definición correcta, volviendo al principio, no teniendo una definición correcta de nuestros procesos. Luego, no una evaluación de las vulnerabilidades o debilidades que tiene un proceso. Y no aplicando, no conociendo en qué y en qué medida nos puede aplicar, tener esa matriz de evaluación de riesgos, nos puede llevar a la catástrofe en un momento dado, y no queremos nada de eso. Ni pérdida de reputación, ni pérdida de dinero, ni que nos veamos afectados con nuestras contrapartes o con nuestros clientes. Entonces, tenemos que permanecer indemnes en este intento de mantener una conectividad segura a la red SWIFT. Imagínense la red SWIFT, donde se hacen todas las transferencias internacionales,
y tenemos que permanecer indemnes por bien nuestro y por bien de nuestros clientes y corresponsales. Entonces, el aseguramiento tiene que ser permanente. La evaluación de procesos es permanente, la evaluación de riesgos es permanente, también nuestro aseguramiento. Y tenemos que llevar cada uno de los controles continuamente. El control no vino para ponerlo y desentenderme de él, sino poder ver que está funcionando y poder ver en los periodos que nos propone SWIFT, que es el periodo anual, si los controles siguen siendo funcionales, dan el alcance que se propuso. SWIFT colocó en su marco de seguridad los diferentes riesgos a los que se ven enfrentadas las entidades que están conectadas a la red SWIFT y los dividió en diferentes grupos. Para traer un paralelo como el anexo A de la 27001. Todos esos controles los colocó en 3 objetivos principales, como vemos en la gráfica. Algunos son técnicos, otros son de procedimientos, otros son de departamentos administrativos, etcétera. Es decir, los controles no solamente son el firewall y las redes locales o el antivirus, sino también procedimientos de negocio, procedimientos de contratación, etcétera. Es por todas partes que debemos revisar dónde podemos en uno de esos puntos tener una vulnerabilidad. Los dividió entonces en estos 3 objetivos principales: el entorno, saber el alcance de las personas que tienen nuestro sistema, y finalmente un grupo muy especial que es cuando se materialice o cuando se trate de materializar un riesgo, ¿cómo tengo yo el plan para contenerlo y para poder recuperar en estos 3 objetivos? Tiene divididos en 7 principios y en esos 7 principios tiene los actuales 32 controles que van para este año 2022 y que debemos cumplir, que debimos haber cumplido el 31 de diciembre y no permitir que nos llegue julio, que es la fecha cuando sale el nuevo CSP, el nuevo marco de controles de seguridad, y dejarnos alcanzar, quedar en evidencia contra el regulador nacional o contra nuestras contrapartes, quedar en evidencia que no tenemos los controles suficientes, no los pudimos atestiguar respecto de nuestra conectividad a la red SWIFT. En la siguiente gráfica podemos revisar cómo ha venido creciendo en el tiempo los controles de SWIFT, ¿no? En la siguiente charla. De tal manera que el aseguramiento y la revisión es permanente, de la misma manera que hacemos gestión de riesgos, evaluación de procesos permanente. Es así como nos mantenemos indemnes en la red y podemos asegurar tiempos sin que nos suceda algún impasse monetario o reputacional dentro de la red. Grandioso dato, Alexis. Así que todos a tener en cuenta estos 3 objetivos y 7 principios. 7 principios, a tomar nota, porque son súper importantes para aplicar en este control de riesgo que tenemos dentro de nuestras organizaciones. John, y quiero preguntarte si las organizaciones elaboran su documentación para los procesos y para la matriz de riesgo, si ahí termina la tarea o qué hay después de esto. Bien, Diana. Como hablábamos, es una tarea casi que de nunca acabar, ¿no? Porque dependemos del tipo de ataques que entran cada día y evolucionan. Entonces, ¿cómo podemos trabajar estos aspectos? Una revisión periódica de la eficacia de controles aplicados a nuestras arquitecturas, como vemos en este primer punto. Entonces, yo reviso mis procesos, mis activos, valoro los riesgos de acuerdo a su impacto por la probabilidad de que esto ocurra, y de allí saco el valor de mi riesgo contra el activo. Bien, de acuerdo a cada una de las arquitecturas.
Posterior a ello, debo tener en cuenta que mi infraestructura no siempre va a ser la misma, ¿cierto? Va a haber una renovación tecnológica. Puedo encontrar nuevos componentes en cada uno de las arquitecturas que manejamos y esto hace que mis controles también se vean afectados, mi análisis de riesgo, y por eso debe tener una evolución y una constante revisión. Adicional a esto, y existen dos opciones, es las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas pueden, por ejemplo, venir de algo que me sucedió a mí. Por ejemplo, tuve hace unos meses un acceso vía correo y logró introducirse un virus en mi red, ¿sí? No generó mucho impacto, pero si no cubro esas brechas desde ya, puedo llegar a recibir por la misma vía afectaciones, por ejemplo, como el secuestro de información, que se está dando mucho en las organizaciones, ese tipo de ataque, como el ransomware. Entonces, debo aprender de mis errores para evitar cometerlos nuevamente a futuro. Otro tipo de lecciones aprendidas pueden ser mediante lo que he escuchado que sucedió, ¿sí? Recordemos el caso del robo que hubo en Bangladesh, que disparó todo este tema de seguridad en torno a SWIFT. Luego les cuento el chismecito de qué fue lo que sucedió si no están enterados. Resulta que escucho qué les sucedió a otras compañías y aprendo de esos errores para evitar que también lleguen a hacer ataques hacia mi compañía. Bien. Entonces, en búsqueda de este mejoramiento, voy a mejorar los procesos, hago una implementación o ajuste a mis controles, busco recursos tecnológicos, porque como les mencionábamos, cada ataque puede contar con un sistema tecnológico distinto y puede ser que deba requerir de una nueva solución de tecnología para controlarlo. Dar atención y respuesta ante los incidentes. Entonces, estar preparados, este tipo de controles o marcos de seguridad nos dan un lineamiento de cómo estar preparados para ello. Estar documentados en caso de que alguno de los roles o los recursos de los que hablábamos anteriormente dejen de encontrarse en la compañía. Yo cuento con la documentación que me respalda. Si entra un nuevo recurso, puede leer esos manuales, esos procedimientos o políticas que me llegan a suplir ese vacío que se presentó. Perfecto, John, muchas gracias. Y hay cada vez más casos como el que nos mencionas. Yo creo que en todos los países vemos esos casos en donde los ataques se dan mucho más a menudo en las organizaciones. Tenemos ya varias preguntas que nos han dejado nuestros asistentes. Les agradecemos primero por estar aquí conectados y estaremos atendiendo después de abordar este siguiente punto, ya el último de nuestro taller, para dar paso a estas preguntas y las respuestas que nos darán nuestros expertos. Y Alexis, para cerrar entonces con los temas tratados hoy, ¿qué nos espera con los controles que propone SWIFT a futuro? Bueno, que lo primero es que los controles no van a parar, no van a disminuir tampoco. Pueden cambiar en su alcance, en sus componentes de la red, pero no van a parar. Inclusive van a seguir creciendo. Hoy tenemos 32 controles para el año 2022 y no van a parar. Algunos de esos controles están divididos, o los controles en el marco están divididos entre obligatorios y recomendados. Muchos de los recomendados han sido promovidos a obligatorios y nos va a seguir sucediendo en el futuro. No solamente van a ser promovidos estos recomendados, sino que van a venir nuevos controles. Nuevos controles para diferentes procesos o para riesgos nuevos que tienen los procesos actuales. Eso depende cómo va evolucionando el sistema, cómo cambian las arquitecturas de conectividad. Recordemos que tenemos 5 tipos de conectividad que definió SWIFT hacia la red. Cada compañía o cada entidad financiera tiene un tipo de conectividad y de acuerdo a esa arquitectura o esa conectividad varían los riesgos. Si yo cambio
de conectividad, cambio un proceso, etcétera, pues mis riesgos pueden ir variando. De ahí que mis procesos sean evaluados, mis riesgos sean evaluados, y Swift lo tiene en cuenta. Eso también se va a reflejar cada año en el marco de seguridad. Entonces, si vemos en la pantalla, que era lo que me refería en el capítulo anterior, ha venido creciendo. De los 27 controles que surgieron en el año 2017, cuando el evento disparó este evento en Bangladesh, este ataque, ya vemos en 32 controles. Y ojalá que tengamos que cubrirlos todos desde ya, sean obligatorios o recomendados, porque muchos de los recomendados, como dije, se van a volver obligatorios. Entonces, prefiero empezar a evaluarlos desde ya, de tal manera que el año entrante alguno de estos que se vuelva obligatorio, yo ya lo he revisado, lo tengo documentado. Este control, este marco de controles, entonces debería ser conocido por toda la compañía, como dijo John en el capítulo anterior, debe ser difundido, no solamente internamente, pero también estos eventos que han surgido, estas lecciones aprendidas, no solamente las lecciones mías, las lecciones de los demás entidades que han sufrido algún ataque, y Swift tiene esa posibilidad de compartir en una opción que se llama ISAC, y deberían todas las entidades comunicar a Swift esos ataques o esas vulnerabilidades que encontraron para hacer fuerte toda la comunidad Swift. Entonces, de ahí que aprendiendo, conociendo qué vulnerabilidades tuvieron, qué ataques, qué fallas hubo en otras entidades y en la misma mía, entonces poder corregir y asegurar permanentemente mi estabilidad en la red Swift. Entonces, de acá, ya como último punto de la charla, este año, en un par de meses, el 1 de julio para ser exactos, Swift publicará el nuevo marco de seguridad que tiene unos alcances con mucha probabilidad mayores, con mayores controles, mayores componentes a los cuales debemos aplicarle dichos controles para poder mitigar los riesgos. Tenemos que leerlos, prepararnos desde ya, hablar con nuestros asesores internos o externos, evaluar qué cambios hubo en este último marco, evaluarlos del 1 de julio al 31 de diciembre y poder aplicar los cambios que ha lugar o en los procesos o en los controles o en lo que sea a partir del 1 de enero y poder llegar el año entrante con todos mis controles cumplidos. De la misma manera que lo estamos haciendo desde el año 2017. Entonces, no dejemos hasta el año entrante para leer los nuevos controles, sino iniciemos desde ya en esa tarea. Y de tal forma que podamos cumplir con el atestiguamiento de manera muy temprana. No dejemos hasta diciembre para poder hacer una evaluación, que nos encuentren un hallazgo, que no podamos cumplir antes del 31 de diciembre y podamos ser reportados por Swift ante nuestro regulador nacional o ante nuestros corresponsales, ¿no? Nos quedamos entre ojos, nos van a llamar, nos van a preguntar, todas las entidades van a querer ver de mi parte cómo tengo yo los controles porque yo los podría afectar en un evento que me suceda a mí. De hecho, entonces, los invitamos a que revisen desde ya los controles actuales, los tengan en mente y podamos ver el año en julio cómo van a cambiar y poder tener ese avance, adelantarnos a nuestros controles, asegurar de la alta gerencia dinero, recursos de las demás áreas, su tiempo también y su conocimiento. Entonces tengo que divulgarlo internamente. Es esto, no para. Los controles de Swift no van a parar este año tampoco. Continuarán y van a crecer tal como está en nuestra gráfica. Bueno, y por fortuna existen porque son los que nos permiten
asegurarnos, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Alex. Sí. Y damos paso entonces a las preguntas que nos han dejado varios de nuestros participantes que están conectados a través de Zoom, a través de la transmisión web o YouTube. Y bien, esta pregunta va dirigida para John. Saludamos a Nelcy Valderrama, que nos escribe desde Colombia. Y la pregunta es la siguiente. En la entidad estamos conectados a Swift. Ellos nos obligan a cumplir con el CSP. Si tengo cumplimientos de los controles del CSP, ¿podría decir que yo tengo procesos definidos? ¿No es así? Bueno, Nelcy, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, resulta que, como sabemos, entonces los controles están orientados a un marco de seguridad definido por SWIFT y tomado de unos estándares internacionales. En el momento que tú defines tus procesos, esto no está ligado del todo al programa CSP. ¿Sí? Recordemos que los procesos son actividades de tu negocio, ¿sí? Donde tú defines cómo vas a entregar un producto, los pasos a seguir y luego vemos el tema de los controles. El lineamiento va asociado de acuerdo a la estructura de tu compañía y cómo realizas todo este seguimiento. Entonces, una vez definas procesos, sí revisamos qué controles deben estar alineados a estos controles y cómo se cubre. Pero parte es de ahí, de mis procesos y cómo los defino para una vez orientarlos hacia el control que debes sostener. Quería aprovechar también este espacio para contarles un poco de la historia en Bangladesh. Alexis, contémosles un poquito para que estén enterados, de pronto algunos no lo conocen. Resulta que en 2015 un grupo llamado Lázaro, y por su relación con la Biblia, ¿sí? Porque son atrapados y vuelven y se levantan, atacó un banco en Bangladesh. Resulta que todo fue sistemáticamente pensado. El ataque a este banco empezó en 2015 con una intrusión vía web. Colocaron un perfil y un usuario inexistente, enviando la hoja de vida a todo el banco y lograron ingresar por una de las cuentas que accedió a esa solicitud y ver la hoja de vida, que era el adjunto. Ya una vez allí, el atacante logró estar un año revisando todo el funcionamiento del sistema, cómo trabajaban en Swift, horarios, qué componentes habían. Entonces, en ese periodo ellos no estuvieron quietos, estuvieron revisando. Adicionalmente, abrieron cuentas en Filipinas, esto para una vez hecho el hurto, poder salir con el dinero y poder esconderlo. Esas cuentas que fueron atacadas las tenía este banco de Bangladesh en un banco en Estados Unidos. Resulta que hasta el horario y la fecha fue escogida de acuerdo a este plan. ¿Por qué? Porque el ataque sucedió ya entrando a fin de semana en Bangladesh. Ellos salen un jueves en la noche. El viernes en Estados Unidos están trabajando, entonces se realiza el ataque. Ojo, fue utilizando la red de Swift, no fue atacada la red de Swift. En el banco capturaron las credenciales de algunas personas que hacían las transacciones, se hicieron unos pagos, no todos fueron efectuados por fortuna, pero sí se logró hacer el trámite de varios pagos. La impresora, una impresora que se encontraba en el edificio del banco en el piso 10, custodiada, era un punto que podía mostrar o ponerlos en evidencia a los atacantes.
Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Ingresar a través de la red, porque recordemos que ya estaban en la red, modificaron la impresora para que dejara de imprimir esas transacciones que se estaban haciendo en tiempo real. Entonces, ahí no había enojos, digamos que esa alerta fue suprimida antes de iniciar el ataque. Se efectuaron los pagos, entran a fin de semana y en Estados Unidos, cuando empezaron a detectar que toda la cuenta iba a ser limpiada, por así decirlo, empezaron a emitir hacia el Banco de Bangladesh comunicados de por qué lo estaban haciendo, que si era normal, pero ellos se encontraban de descanso, ¿sí? ¿Entienden entonces por qué las fechas fueron pensadas de esa manera? Resulta que después de eso, los dineros fueron trasladados hacia diferentes empresas en Filipinas, empresas que existían o ficticias, y aprovechando también que en Filipinas había un lunes por el cambio lunar, era fiesta, también de acuerdo a esos 3 lugares es que se tomó por eso esa fecha. Bueno, según el FBI, todo esto tiene relación con el gobierno norcoreano y se logró perder gran parte del dinero. Intentaron lavarlo en algunos casinos en Asia y finalmente algunas personas fueron detenidas, pero muchísimo dinero se perdió. Entonces, aprendamos de este tipo de situaciones. SWIFT, viendo la urgencia de proteger a sus contrapartes y evitar que vuelva a suceder eso, escuchando su clamor, por eso fue que nació este marco y decidió crearlo, ¿bien? Para protección tanto de sus contrapartes, sus socios, como la misma red de SWIFT. Gracias, John, por contextualizarnos este caso y entender por qué nacen todos estos controles y que cada vez son mucho más fuertes para asegurarnos. Bueno, saludamos en este momento ahora a Horacio Castillo, que se encuentra en Nicaragua. Para Alexis dirijo esta pregunta y nos dice, actualmente es un proceso de autoevaluación. ¿Tiene SWIFT definida una fecha para que sea obligatorio o posible o pueden presentarse sanciones? Por ejemplo, pérdida de afiliado o multas. Bueno, no es, actualmente ya es obligatorio, Horacio. Realmente comenzó en el año 21 la obligatoriedad de atestiguamiento y no solamente la obligatoriedad de atestiguamiento, sino basado en una evaluación independiente, que es lo que se llama dentro de SWIFT la IAF, Independent Assessment Framework. Toda evaluación que haga el banco y su atestiguamiento tiene que estar basada en una evaluación independiente, no la primera línea o los usuarios SWIFT o los usuarios técnicos que administran la red de SWIFT dentro de la entidad pueden atestiguar el cumplimiento de los controles si no está basado en una evaluación independiente. Alguien diferente, interno, externo, pero independiente, que pueda ver qué errores tenemos en la aplicación de los controles para así poderlo atestiguar. De no cumplirse, no es que haya una pérdida o una multa por parte de SWIFT o una pérdida de la conectividad a la red, pero sí nos deja en evidencia, porque SWIFT lo que va a hacer es reportar nacionalmente al regulador y nos ha sucedido ya en varias oportunidades en Colombia, en Panamá, que tenga conocimiento de los últimos eventos, o lo que también puede ser terrible es que lo reporte a nuestros corresponsales directamente. Señor banco tal, su corresponsal bancario o su cliente enlazado con usted y con negociación vía SWIFT no está cumpliendo con los controles. Es un riesgo que puede correr también su entidad en la medida que
esa entidad que no cumple se puede ver comprometida en algún riesgo, que es lo mismo que pasó en el ejemplo que dice John de Bangladesh. El Banco de Bangladesh se vio inmerso en un ataque, pero empezó a afectar sus transacciones a diferentes bancos, o en Estados Unidos o en Europa, y de no haber sido por ellos, se hubiera visto en la ruina total el banco. Hubieran podido salir todas las transacciones. Es decir, es colaborativo. Pero fíjate que los corresponsales sí se dan cuenta y no quieren verse inmersos ni siquiera en la nota del periódico. Hubo una catástrofe cibernética a través del banco tal. Él no tuvo la culpa, pero los fondos se movilizaron por ahí y se ve expuesto, sin que haya perdido un solo peso ese banco, se ve expuesto simplemente porque por ahí cursó la transferencia. Entonces, los bancos no quieren eso, nuestros corresponsales no quieren no solamente perder plata, sino además no verse en las noticias de los periódicos. Es obligatorio, no sale de la red, pero las entidades nos pueden sacar de la red en la medida que nos corten a nosotros esa relación de confianza. Nos cortan la relación bancaria, por ejemplo, y nuestros propios clientes. Se ve un banco que perdió en una transferencia de los clientes mismos. Dice, no, yo no vuelvo a hacer transferencias ahí, corro un riesgo terrible al poner una transferencia en tal o cual banco. Entonces, es esa la forma en que pudiéramos ser castigados si no cumplimos, si no atestiguamos en libre medida y a tiempo nuestra testimonio ante SWIFT. Sí. Bien, Alexis, muchísimas gracias. Saludamos también a Hernán Castellanos, él está en Costa Rica. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Ustedes cuentan con plantillas o artefactos que nos permitan lograr una matriz de riesgo ajustada a nuestras necesidades? John, te agradezco que nos ayudes con esta respuesta. Claro que sí. Gracias, Hernán, por tu pregunta. Costa Rica, espero esté haciendo calorcito. Aquí hace algo de frío en Bogotá. Resulta que sí. Cuando nosotros realizamos el acompañamiento con la consultoría en la consultoría específicamente, nosotros realizamos una evaluación de cómo está tu documentación y si deseas de pronto un apoyo con documentación, con unas plantillas para iniciar a crear esos procesos que te hacen falta o esos controles más bien, claro que sí, contamos con ellos y podemos asesorarte en la creación de los mismos. Perfecto, gracias, John. Y por último, ya el tiempo se nos ha agotado, pasa demasiado rápido y quisiéramos quedarnos aquí hablando sobre todo este tema inmenso que es la ciberseguridad. Y bueno, saludamos a Marco Vía, él está en Perú y nos hace la siguiente pregunta. Buen día. Tengo entendido que los tipos de mensajería se están actualizando para garantizar un mejor proceso de envío-recepción de los MTs. La aplicabilidad de estos controles son independientes del tipo o versión de MTs que maneja una entidad financiera. Alexis, creo que este es un tema como anillo al dedo para ti. Sí, Marco, ¿qué tal, Marco? Ya había tratado de contestar por el chat una pequeña frase en la medida que me lo permitiera, pero bueno aclararlo. Y evidentemente está en boga y en el momento preciso el cambio de formatos de mensajería MT a mensajería MX basada en estándares ISO 20022. Los controles no hablan, el control de marcos, el marco de controles de seguridad en SWIFT, el CSP, no habla específicamente de los formatos que si deben o no tener un control específico por el formato usado. Es decir, bien sea que utilice mensajería MT o mensajería MX, los controles han de ser aplicados. No existe un control específico para un tipo de mensaje. Lo que sí puede incidir es que la entidad en ese momento que esté haciendo un cambio de mensajería MT a mensajería MX
fíjate que empieza a cambiar procesos, empieza a cambiar sistemas o arreglos en sus sistemas de back office o en los formatos que están utilizando los operadores o el mismo cliente. Ahí hay un cambio que debemos evaluar, porque justo en ese cambio de formato, en ese cambio de procedimiento, en ese cambio de información que vamos a utilizar en el nuevo formato, puede colarse una debilidad y nos pueden meter un gol por ahí. Entonces, tengo que evaluar cómo va a ser ese cambio de formato, no porque el formato sea seguro, más seguro o menos seguro que uno del otro, sino que cambió un procedimiento y por ahí sí puede haber una vulnerabilidad que tenemos que evaluar. Entonces, le tenemos que aplicar ese nuevo control o un nuevo control o asegurar más controles, no tanto al mensaje, sino al proceso que estamos por ejecutar al introducir ese nuevo tipo de formato. El formato en sí mismo no es que sea uno más seguro que el otro, ¿no? Evidentemente para los mensajes MT ya llevan 40 y tantos años en la red, han demostrado madurez y seguridad, evidentemente, y entonces el formato no da mayor o menor seguridad, es los procesos y los riesgos que se ven expuestos estos mensajes a los que debemos colocarles seguridad. Entonces el formato es independiente a la aplicabilidad de los controles que debemos llevar. Perfecto, Alexis. Bueno, bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí conectados. Hemos terminado este taller de ciberseguridad que ha preparado Alliance Enterprise. Gracias, Alexis. Gracias, John, por su compañía, por toda esta información que nos han compartido, por su experiencia en todos estos temas de seguridad informática. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Diana y Alliance Enterprise por la oportunidad también de poder dar estas opiniones sobre el marco de seguridad. Muy amables. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en futuras intervenciones. Pasen un excelente día. Gracias. Claro Diana. que sí, John. Muchas gracias. De seguro habrán muchos más talleres que Alliance Enterprise está organizando con no solamente este tema, sino muchos que son de muchísimo interés en este mundo en el que estamos sobre seguridad, sobre tecnología financiera y demás. Gracias a todos los que hoy nos han acompañado. Esperamos que este taller cumpliera con esas expectativas. Agradecemos a todos esta asistencia y recuerden que si quedaron algunas inquietudes o desean resolver varias de sus preguntas, se pueden contactar con nuestro equipo de ejecutivos que están muy atentos y prestos a solucionar esas inquietudes que se presenten. Pueden contactarnos a través de allianceenterprise.com. Ahí en esa pestañita de contáctanos, ahí están todos los datos de nuestros ejecutivos que a través de todos los países de Latinoamérica y el Caribe están prestos para poderlos atender. Les haremos llegar además las memorias de este taller a todos quienes se inscribieron y no es más, les deseamos un resto de día en compañía pues de su trabajo, de sus compañeros y demás labores que tengan el día de hoy. Esperamos contar nuevamente con ustedes en otro espacio como este y les deseamos una feliz tarde. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias.